A lo largo de toda la historia, han habido acontecimientos que si supieras exactamente lo que pasó en ellos, te daría muchísimo asco ser parte de la raza humana. Ya nos hemos demostrado a nosotros mismos en más de una ocasión cómo solemos ser la única especie de todo el mundo donde parecería que no somos empáticos y carecemos de sentimientos contra un animal o incluso contra alguien igual que nosotros. En esta ocasión, la historia que te voy a presentar puede ser una de las más vomitivas de toda la historia, incluso comparándose directamente y hasta formando parte de la lista negra de cosas que la humanidad ha hecho en todo el tiempo que llevamos en este planeta. Lista negra que abarca distintos eventos, y que sí, el mundo sería un mejor lugar si estos nunca hubieran sucedido. Pero te diré algo que te hará pensar. Sin la historia del Escuadrón 731 y toda la lista de crueles experimentos y acontecimientos que vas a escuchar, es probable que uno de los campos de investigación más grandes de la historia, como lo es la medicina, no hubiera avanzado tan rápido y sobre todo, seguramente seguiríamos sin tener ciertos conocimientos que nos dejó este periodo. No te estoy diciendo que yo estoy a favor de lo que pasó aquí, porque claramente el experimentar con personas de la manera en la que ellos lo hicieron simplemente es inhumano. Pero, vuelvo a recordarte, sin estos experimentos, es posible que la medicina no hubiera avanzado tanto. Así que es un tema muy difícil de tocar. De cualquier manera, en este video te voy a platicar acerca del Escuadrón 731 y todas las cosas inhumanas que ocurrieron en este cruel experimento. Era el año 1937 y transcurrían tiempos oscuros para el mundo. En primer lugar, una Segunda Guerra Mundial se acercaba muy lentamente. Y por el otro lado, los países de Japón y China estaban en disputas territoriales e ideológicas. De hecho, tuvieron una guerra conocida en todo el mundo porque fue la segunda en la que ambos se enfrentaban por sus diferencias. Y justo en ese mismo año, el gobierno japonés, quien estaba invadiendo la parte norte de China, ordenó la creación de un puesto militar en la provincia de Harbin, un lugar que en el gobierno y la milicia de este país sería conocido como Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político Kenpei-dai. A quien dejaron a cargo de este lugar fue al general Shiro Ishii, quien es una de las personas más despreciables que haya pisado este planeta. Más adelante te diré por qué. Para la creación de este laboratorio, necesitaban un lugar muy grande para todos sus experimentos. Fue entonces que decidieron tomar una planta de purificación de agua. El lugar era lo suficientemente grande como para poder tener prisioneros de guerra del país rival. Y aquí eran traídos todo tipo de personas: hombres, mujeres, niños, ancianos. No había distinción alguna por su sexo o edad. En un inicio, el laboratorio se enfocó en trabajar lo más que se pudiera para estudiar la manera en la que se pudiera contrarrestar el pensamiento político-ideológico de China, y para poder ver la manera en la que la unidad militar fuera reforzada lo más que fuera posible. El gran problema de esto es que Shiro Ishii, al momento de darse cuenta de la capacidad de poder que tenía en sus manos y la cantidad de prisioneros de guerra que estaban a su disposición, no tardó en desviar su atención a una serie de experimentos humanos que hasta la fecha son considerados como uno de los crímenes de guerra más horribles cometidos en la época moderna.
Shiro empezó a destinar fuerzas casi de manera inmediata para poder desviar prisioneros para experimentos. Primero, con el pretexto de ver qué pasaría si. De esta manera, el sobrenombre del laboratorio nació. El Escuadrón 731 había nacido y había dado su primer paso. Una división del proyecto llamado Maruta fue el encargado de los primeros experimentos. En Maruta se tomaban a personas de diferentes características físicas. Y antes de comenzar a platicarte todo, absolutamente todo por lo que pasaban, quiero que sepas algo. La mayoría de estos experimentos fueron realizados sin ningún tipo de anestésico. Es decir, no había nada que pudiera disfrazar el dolor. Todo porque los doctores pensaban que esto podía influir de diferentes maneras en los resultados. Y aparte, no era necesario gastar dinero en ello, porque al final de la historia, los individuos cuya suerte ya estaba echada eran atados sin poder moverse. Lo que vas a escuchar a continuación es completamente real. Los prisioneros de guerra eran sometidos a vivisección, la cual es una especie de disección, pero cuando la persona aún está con vida. Primero, a personas completamente sanas, todo con la intención de ver cuánto dolor era el que soportaban. Después, infectaban adrede a estos sujetos con distintas enfermedades, con la esperanza de hacerles lo mismo, pero para poder conocer un poco más de lo que hacían estas enfermedades dentro del cuerpo humano. Las vivisecciones fueron realizadas en todo tipo de personas, incluso hasta de mujeres embarazadas a quienes se les extraían los fetos. Los prisioneros pasaban por todo tipo de torturas que romperían hasta la persona más fuerte. Les quitaban alguna extremidad sin ningún tipo de cuidado y con diferentes métodos para poder estudiar la cantidad de sangre que perdían. Cuando me refiero a que lo hacían con diferentes métodos, es que literalmente hasta lo hacían con armas, con el fin de saber cuáles eran los resultados de ellas en el cuerpo humano, pues claramente eran conscientes de que una bala no hacía el mismo daño que una granada. Así que no solo se limitaban a quitar brazos y piernas con bisturís e incluso hasta con golpes, sino que disparaban a estos sujetos hasta que se les cayeran las extremidades que los doctores querían. En uno de los casos más extremos que vas a escuchar en este video, ponían a la gente en camas de operaciones, y mientras los doctores abrían su cuerpo sin ningún tipo de medicamento con el cual el paciente no pudiera sentir nada, la misma persona veía cómo le era removido un órgano desde adentro, pudiendo sentirlo todo. E incluso hasta volvían a meterlo e intentar dejarlo tal y como estaba, con la intención nuevamente de conocer el límite del umbral del dolor humano y saber de qué manera trabajaban los órganos y de qué tan capaces eran los doctores de volver a operar a una persona gravemente herida con órganos 100% funcionales. De hecho, hay una lista que no ha sido confirmada como verídica, pero de ser así, estoy seguro que esto sería lo más parecido al mismísimo infierno sobre la tierra. Se dice que un doctor en una ocasión estuvo en contra de operar a varios prisioneros, y los militares ya se estaban cansando de él por la negatividad a realizar ciertas operaciones. Así que, en una ocasión, mientras le ordenaron operar a alguien, él se negó, y al momento en que él dijo que no lo iba a hacer más, un soldado sacó un familiar del doctor de un cuarto que estaba junto. Le puso una pistola en la cabeza al familiar y amenazó al doctor en que si no lo hacía, iba a disparar.
El doctor realizó la operación donde sacó un pulmón, lo analizó y volvió a meterlo, pero el paciente desgraciadamente murió. El soldado disparó y mató al familiar. Después de unos minutos, trajeron un nuevo prisionero para practicar la misma operación, y el mismo soldado volvió a sacar a otro familiar del doctor. Esto se repitió con todos los miembros de su familia, hasta que algún prisionero pudiera sobrevivir a una operación.